Quiero esa madurez. ¿Cuántos, hermano, de casualidad, alguna vez te han levantado en chismes contra usted? ¿O será que solo a los pastores nos chismosean? ¿Y qué es lo que uno quiere hacer, hermano, cuando ese hijo del diablo está diciendo? ¡Vuélvenle la cabeza a ese! Y hermano, y uno hasta se atreve a decir, ve que hijo del diablo, y tal vez no es hijo del diablo, hermano. Pero uno, en su alma, en su carne, lo que uno quiere, hermano, es que le vuelen la cabeza. Están hablando mal de uno. ¿Qué hace cuando hablan mal de su papá? ¿Qué hace usted cuando oye que alguien está hablando mal de su papá? Sinceramente, ¿será que usted lo defiende? El viejo de mi papá y merecido se lo tiene que estén hablando mal de él. ¿Será que usted dice eso? Por muy malo que sea el tata, hermano, pero uno de Dios lo defiende. Y no digamos de la mamá. Ay, de aquel que con ciega locura vaya a decir algo en contra de su mamadita. Hermano, ahí sí, al otro día vende el ceviche. Y nada que de camarón, pues sino ceviche de enemigos, hermano. Ahí sí le huele a machete a cualquiera, porque se metió en contra de sus padres. Pero los escuderos miraban a David como un padre. Por eso de que el escudero le dijo, dame la orden. Solo mueve la ceja y yo le vuelo la cabeza hasta desventurado. Pero mire David, no, ¿qué quita? Y el Señor lo mandó a maldecir. Y si el Señor lo mandó a maldecir, pues, el Señor sabrá por qué. Pero si no, ¿quién quita hoy ahí el favor de Dios? Y esas maldiciones se vuelvan en bendición. Hermano, Dios va a cambiar tus maldiciones en bendición. Amén. Ya no importa quién se haya levantado contra ti, hermano. No importa cuántas lenguas hayan levantado, el Señor va a cambiar tu maldición en bendición. Salmo 84:12 dice que Él, hermano, va a cambiar el valle de la desgracia, el valle de lágrimas en esperanza. Dios va a cambiar tu maldición en bendición. No pelees, no te defiendas. Mira, hermano, algo que aprendimos nosotros con mi esposa, a no defendernos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos quién es nuestro abogado. Se llama Jesucristo. Dígale al hermano que tiene a la par, no te defiendas. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien mayor que te defiende. Se llama Jesucristo. Hermano, el que nos defiende se llama Jesucristo. Aleluya. Y es más, vimos el domingo, hermano, que aunque le traigan documentos y que le digan, mira, aquí dice, aquí está, él merece cárcel. El domingo vimos, hermano, que el Señor, Él canceló todo documento de deuda que había con él. Lo agarró, lo clavó en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a nuestros enemigos. Ay, hermano, qué Dios más extraordinario que usted tiene, hermano. De verdad, qué glorioso. Bendito Dios el que tenemos. No solamente nos ama, nos defiende. Y aún jurídicamente nos defiende. Primer libro de Reyes 17:2. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Verso 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit,
que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Detengámonos ahí. Miren qué extraordinario es esto. Porque cuando Dios te envíe aún al desierto, también te va a enviar la provisión. Amén. Hermano, Dios le dio la orden a Elías y le dijo: ve, escóndete ahí junto al arroyo de Kerit. Y yo le he dado órdenes a los cuervos que te sustenten. Hermano, para Dios no hay limitaciones. Dios va a utilizar cualquier medio para hacer tu sustento. Yo lo he vivido, hermano. Nosotros como familia pastoral lo hemos vivido de una manera gloriosa. Dios nos ha alimentado de manera sobrenatural. Y le digo, aún ha utilizado Dios cuervos para enviarnos la provisión. Y cuando le digo cuervos, hermano, le estoy hablando de gente inconversa que ha llegado a bendecirnos. Usted es pastor, mire, es que el Señor me puso que le diéramos esto. Y gente que no es cristiana. Y entonces yo les miro: ¿y usted a qué iglesia va? No, yo no voy a la iglesia. No. Y mire, pero usted ya aceptó a Cristo. No, yo soy de tal religión. ¿Y qué está haciendo aquí? Hermano, Dios va a usar cualquier cosa para bendecirte. Cualquier medio para bendecirte. Así que no temas. Quizás estás pasando por sequía, pero el Señor te va a sustentar. Y miren qué glorioso es esto. Porque Elías, hermano, no comió pan con queso. No comió tortilla con sal. Es que eso es lo hermoso, hermano. Cuando uno no tiene, es cuando mejor come. Yo te lo digo como testimonio vivo. Cuando no tenemos, es cuando mejor comemos. Dios nos envía las bendiciones tan impresionantes, hermano. Ya les conté, ahora un día teníamos como 6 meses de no probar carne. Nos estábamos volviendo vegetarianos. Y mi hijo mayor me dijo: papi, ¿cuándo vamos a comer carne? Ay, mi hijo, yo aquí solamente que me quito un pedacito de aquí. No hay de dónde, ¿no? Y entonces me dijo: papi, pero tengo ganas de comer carne. Ya mucho tiempo que no comemos carne. Y entonces, como buen padre, lo mandé con su mejor padre. Le dije: andar y orarle al Señor. Y decía: tengo carne. Y me hizo caso el partido, ¿no? Se fue a encerrar a su cuarto, dobló sus rodillas y empezó a orar. Como a las 2 horas, la llamada: véngase que mataron a una. Yo, mire, ¿sabe a quién mataría? Mi suegro se lo llamó: véngase que mataron a una. ¿Qué será que habían matado una vaca, hermano? Mire, me llenaron el baúl del carro de carne. No cabía en el freezer de nuestra red. Tuvimos hasta que regalarlo. De no tener nada, hasta regalarlo. Si tú doblas tus rodillas, hermano, aún en medio del desierto, aún en medio de la sequía, Dios va a mandar cuervos y te van a dar pan y carne en la mañana y en la tarde. ¿Estás pasando alguna pena? ¿Estás pasando por alguna tribulación? Tranquilo. Dios la está permitiendo para bendecirte. Amén. Hermano, tu prueba no es para muerte. Dígale al hermano que tiene la par: tu prueba no es para muerte. Tu prueba es para bendición. Pero es que no tengo. Así cuando uno no tiene, hermano, come carne. Ahí está Elías. Tranquilo. Dios va a usar tu aflicción aún para bendecirte. El diablo dice: hoy sí lo voy a destruir, porque eso fue lo que el diablo pensó con Job. Hoy sí lo voy a destruir, ya le quité su riqueza, ya le quité a sus hijos, hoy sí va a maldecir a Dios. ¿Qué? Como no pudo, entonces piel por piel, hoy sí te maldice. Hermano, Job se mantuvo fiel. Y después de la prueba, vino una doble porción. Vino una doble bendición. ¿Cuántos quieren una doble bendición? Amén. No reniegues de lo que estoy pasando. Amén.
No reniegues. Mire esto, Hechos capítulo 16, verso 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Te recordará, hermano, metieron preso a Pablo y a Silas. Y no solamente estaban presos, tenían cadenas en sus pies y en sus manos. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? ¡Qué barbaridad! Soy un siervo del Señor, soy un apóstol, sáquenme. ¿Qué? Hijos del diablo, no saben con quién se están metiendo. Hermano, Pablo no reclamó. ¿Sabe qué hizo? Se puso a cantar himnos a Dios. ¿Qué hizo Job? Adoró. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Cantaban himnos al Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Provocó un terremoto, que las paredes se cayeron, las puertas se abrieron. Y esto es impresionante, hermano, porque las cadenas que estaban en sus pies y en sus manos se abrieron. Ahora, cuando yo veía esto, yo decía, Señor, y entonces aquí había un propósito glorioso por el cual el Señor llevó a Pablo y a Silas a la cárcel. Aquí había un propósito glorioso. Yo le conté, hermano, que yo fui a parar al hospital porque Dios quería que se salvara uno. A él iban a cortar su pierna y dijo, si a mí me cortan la pierna, yo me mato. Y el Señor me llevó a evangelizarlo, aceptó a Cristo, le cortaron su pierna y ahí está glorificando a Dios. Una vez mi esposa se sentía mala y la doctora le mandó a hacer un montón de exámenes, hermano, y estábamos ahí esperando los resultados. Y en lo que le daban los resultados, una pareja ahí, su bebé no tenía meses todavía, tenía días de nacido, nunca lo sacaron al sol y entonces se les puso amarillo, pero eso le generó una enfermedad en el cerebro. Y el doctor le dijo que el niño se iba a morir. Y mire, yo no sé si fue indiscreción del médico o Dios lo permitió. Definitivamente Dios lo permitió. Porque, hermano, ¿cómo un médico se va a poder decir en el pasillo al paciente, mire, se va a morir su hijo? Pero el Señor permitió que eso lo dijera el médico. Entonces, y nosotros estábamos ahí viendo para un lado, pero con el radar aquí. Solo se fue el doctor y le fuimos a decir, miren, nosotros somos pastores, nos permite orar por ustedes. Bien, ni dos veces empezaron a llorar, oramos, los bendecimos, el Señor fortaleció sus corazones. Dios nos llevó con un propósito. Pablo y Silas los metieron presos, hermano, injustamente. Pero ¿cuál era el propósito? Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Hermano, Dios los metió a la cárcel con el único propósito de salvar una familia. Yo no sé, quizás, hermano, te va a dejar el bus un día y dirás, ay, Dios mío, ¿y por qué llegó tarde? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Ay, esta gran cola no va a llegar. Dios tiene un propósito. No pude ir, hermano. Todo tiene un propósito. La Biblia dice que todo lo que sucede, sucede para bien de quienes aman al Señor.
Pregunta, ¿cuántos aman al Señor aquí? Entonces todo sucede para ti. Hermano, aún lo que no entendemos, Dios tiene un propósito precioso, aunque no lo entendamos, aunque pareciera adverso, Dios tiene un plan. Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Hermano, cuando le esté pasando algo malo y usted no entienda, recuérdese de Jeremías 29:11. Señor, ¿y por qué empezó a llover ahorita que va a terminar el culto? Dios tiene un propósito, hermano. Si no te has bautizado, ahí te va a ir bautizando en agua. ¡Aleluya! En Dios no hay despropósitos. En Dios no hay despropósitos, hermano. Dios nunca se equivoca. Tenemos que entender, Dios nunca se equivoca, aunque nosotros no lo entendamos. Hay cosas, hermano, que definitivamente no entendemos, pero los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Lucas capítulo 22, y con esto voy terminando. Así se bautiza en agua. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Porque la Biblia de las Américas y Reina Valera dice: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y esa palabra os está hablando de a todos, pero a veces no entendemos esa palabra. Entonces Dios habla hoy, lo dice más claro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Oiga, aún para zarandearlos, Satanás, que el Señor lo reprenda, tuvo que pedir permiso. Y en medio de esa zaranda había un propósito de parte de Dios. En Pedro, el propósito era que después de que lo zarandearan, hermano, él se volviera por completo al Señor, y cuando él se volviera a Dios, ayudara a los demás hermanos a permanecer firmes. Hermanos, Dios nos permite pasar pruebas. ¿Sabe para qué? Para que cuando tu hermano también esté siendo zarandeado, no vayas a ser como los amigos de Job. En pecado debes de estar. Vos en pecado estás, por eso el Señor te está tratando así. Y usted ya pasó por ahí. A Job lo metieron a la zaranda para que pudiera ayudar a sus demás hermanos a que permanecieran firmes en el Señor. Dios liberta para volvernos libertadores. ¿Cierto? En 1 Corintios 10:13 dice, la Biblia del Peregrino dice: ninguna prueba os ha alcanzado que sea sobrehumana. Fiel es Dios y no permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas. Con las pruebas os abrirá una salida para que podáis soportarlo. Oiga eso. Délo con el micrófono para que oigan todos. Ninguna prueba os ha alcanzado que Pero sea... de la cita. En 1 Corintios 10:13 dice de la siguiente manera: ninguna prueba os ha alcanzado que sea sobrehumana. Fiel es Dios y no permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas. Con la prueba os abrirá una salida para que podáis soportarla. Oiga, hermano, Dios no te va a dar una prueba mayor de la que puedas soportar. A ver, a mí me pasó. Llegaron momentos en mi vida en que yo decía: Señor, ya no aguanto. Y de verdad, hermano, yo creía ya no aguantar más. Y lloraba a moco caído. Señor, ya no aguanto. Saca. Una vez estábamos por celebrar el aniversario, ese día el aniversario de la iglesia de Chimaltenango.
El aniversario comenzaba a las 4:30 de la tarde y eran las 3 de la tarde y yo estaba en mi casa sin bañarme. Como dice mi cuñada que vive en Estados Unidos, estaba depresado. Hermano, estaba deprimido. Era el aniversario de la iglesia y yo no tenía cómo irme para la iglesia. No tenía, de verdad no tenía, pero ni un quetzal para irme, no tenía nada. Me recuerdo que como a las 4 menos cuarto me llamaron de allá y me dijeron, pastor, ya viene en camino. Y yo les dije, comiencen y ahí voy a llegar. Pero, ¿por dónde viene? Tuve un contratiempo, le dije, ustedes comiencen. Y hermano, me metí al cuarto de mi hijo y me puse a llorar. Pero así, como yo era un niño, hermano, así, a moco caído. Y empecé a llorar, Señor. ¿Cómo es posible? Hoy es el aniversario de tu casa. Yo no tengo cómo irme. Pero así, en llanto, hermano. Y empecé a gemir, ¡oh, Señor! ¡Ya no aguanto! Hermano, me estoy ministrando. Yo dije, ¡ya no aguanto! Y literalmente oí una voz que me dijo, yo no te voy a dar carga mayor de la que puedas soportar. Pero como uno es bien carnal, ¿va? O tal vez no solo a los pastores nos pasa. Adivinen qué le dije al Señor cuando oí eso. ¡Señor! ¿Cómo no eres tú? Le dije. Yo de mamá, ¿por qué no era un pastor normal, va? Como no eres tú, le dije, hermano, cosas más, no se puede comparar lo que pasó el Señor. Y entonces el Señor me volvió a hablar y me dijo, levántate, lávate y vete. Y yo me levanté, bueno, empecé a sacar la lágrima, me metí a bañar y yo dije, Señor, pero ¿cómo me voy? Trasládame. Así como trasladaste a Felipe, Señor, llévame. Y no me trasladó. Hermano, yo en la regadera, yo no sabía si era agua lo que me cayó, era mi lágrima lo que me mojaba, hermano. De verdad, yo no podía dejar de llorar porque estaba depresado, hermano. Yo ya no sabía qué hacer. Y yo le decía, Señor, yo no aguanto, ya no aguanto. Y entonces, pero yo le obedecí, me fui a bañar. Cuando me salí de bañar, llegaron unos hermanos. Ya sabes cómo son los hermanitos, ¿verdad? Que parece que llegó la policía, ¿no? Y le dejó en la puerta a uno, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, ¿quién está tocando? No sé, me fue a ver unos hermanos. Pastor, me dijo, el Señor nos puso en el corazón que te trajéramos esto. Y a mí no se me olvida, eran 3 bolsas blancas con víveres. Y entonces solo me la dieron y entra, le dije, no, ya no vamos, me dijo, solo me dieron la mano y se fueron. Ni siquiera me dejaron orar por él. Cuando se fueron, miren cómo es uno de... Se fueron los hermanos y yo dije, Señor, ¿qué hace que con víveres no va a poder ir, pues? De verdad, hermano, uno no tiene ni gracia, es de mi mamá, ¿va? Todavía el Señor, ¿acaso con víveres no va a poder ir? Y entonces empecé a sacar los víveres y cuando vi dentro de los víveres iban 350 de sal. Y entonces, así posible. Hermano, mire, para eso eran las 4:15. Tenía 15 minutos para llegar a la iglesia. Llevaba un carro, hermano, que gracias a Dios logró llegar aquí enfrente de la gasolinera. Le compré un galón de gasolina, hermano, pero tuve que comprar ojo, porque las llantas que llevaba, si lo picaban los apuros, se pinchaban. De verdad. Los hermanos del Chimaltenango me molestaban, me decían, pastor, te he estado haciendo rema lo que dice la Biblia, que él va a hacer a sus vivir son llamas de fuego. Ya quiere ser igual que Elías, que se transporta en carro de fuego. Porque, hermano, cuando yo iba en el carro, literalmente las llantas sacaban chispas. ¿Sí, hermano?
porque ya la llanta estaban todos los alambres de fuera. Y entonces, chisperio, carro de fuego. Pero el Señor no nos dejó avergonzados. El Señor no nos dejó avergonzados. Dios no te va a dar prueba mayor a la que puedas soportar, aunque sientas que te estás muriendo, aunque sientas que ya no. Dios no te va a dar prueba mayor a la que puedas soportar. Y le dice el Señor a Pedro: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Hermanos, usted ya pasó del desierto, ya salió del desierto, ya salió de la tribulación. Ayude a su hermano que está pasando por ahí. Termino con esto, Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Oigan, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Voy a subrayar esto: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Denle palmas fuertes a Cristo. Yo termino con el verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Dígale al hermano que tiene a la par: nos tenemos que hacer obedientes. Y cuando aprendamos a obedecer, Dios nos va a exaltar. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar.